Y ahora sí vamos a lo divertido, circuitos con diodos. Y aquí yo se los pongo por default. Siempre vamos a tomar que se trata de un diodo de silicio con un voltaje o caída de tensión de 0.7 volts en general, a menos que en la descripción nos indique que es de germanio y por lo tanto es de 0.3 volts. Por eso se los comento. Y vamos ahora sí a lo que más nos gusta, circuitos con diodos. Bien, tenemos una pila, tenemos aquí un diodo y tenemos aquí una resistencia. Esto pues ya sabemos que es va tierra o es negativo. Y tenemos, a ver, aquí un detalle, creo que ya se los había dicho, pero todos se los vuelvo a decir. RL, ¿qué significa RL? RL significa resistencia de carga. Load, que no sé cómo se diga, o load, no sé. Eso significa resistencia, en español resistencia de carga, load es carga, por eso se llama RL. RL o resistencia de carga hace referencia a cualquier cosa que esté conectado ahí. En fin, puede ser un teléfono, puede ser la computadora, puede ser un foco, puede ser una lámpara, puede ser lo que quiera. Finalmente es un elemento que está consumiendo esa corriente, ese voltaje. Entonces por eso se llama RL. Es una resistencia genérica. En ocasiones pueden encontrar que ponen aquí un rectángulo así. Igual va a decir RL. De nuevo, eso significa resistencia de carga, o que es una resistencia, es un elemento que podemos conectar ahí que con ciertas características. Eso es lo que significa, eso es cultura general con respecto a circuitos. Y aquí tenemos el diodo. Es representado con la letra D y pues su masa I1 es de 1. Este es RL. Esta es mi batería, es de 10 volts. Y por aquí había visto que me dieron una resistencia de 10 kilos. A ver, ajá. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el voltaje de RL? Ok, vamos a ver acá. Me están dando que tengo un voltaje de 10 volts. Ok, aquí está, con una resistencia de 10 kilos. Me están preguntando, ¿cuál es el voltaje de RL? Dices, ok, ¿y ahora qué hacemos? Bien, regresamos a la teoría del diodo. Si no me están indicando de qué tipo es, por default es silicio. Perfecto. Segundo punto, si estoy viendo el diodo, o sea, tengo me dieron estos datos. Tengo que yo sacar los datos que yo conozco o debo de conocer. En este caso, si estoy tomando que es un diodo de silicio, pues, ok, entonces aquí, en este diodo, por default, hay 0.7 volts. Listo. Ok, perfecto. Ya tengo otro dato. Siguiente dato, característica. Este es un circuito serie. Ok. El voltaje en serie dice que el voltaje total va a ser igual a la suma de todos los voltajes que hay aquí. Por lo tanto, sería el voltaje del diodo más el voltaje de la resistencia. Dices, ok, vamos a ver a quién tengo. Tengo el voltaje total, sí, entonces la pila. Tengo el voltaje del diodo, sí, es de silicio, es de 0.7. No tengo la resistencia, pero bueno, ¿qué tengo que hacer? Pues simplemente despejar, algo de kinder. Entonces voltaje RL, ya sabemos que todo lo que está sumando pasa restando. Pues aquí está voltaje total, va a ser menos voltaje en el diodo. Entonces, dices, vamos a aplicar lo que nos enseñaron los chamanes. Entonces, el voltaje en la resistencia va a ser igual a, el voltaje total es de 10 menos 0.7 volts. Entonces significa que en la resistencia tenemos un voltaje. Entonces 10 menos 0.7 me va a dar un voltaje de 9.3 volts. Listo. Así de fácil y sencillo. Entonces ya conocemos cuál es el voltaje de la resistencia, que es de 9.3 volts. Si una parte cayó aquí, pues el resto está de este lado. Ya empieza a tomar más sentido del por qué sabe en serie y paralelo. Aquí lo puse, también exactamente lo mismo. Ahí está la ecuación, hacemos esto, hacemos la resta y me da que la total es 9.3. Siempre tenemos que analizar el circuito, tenemos que ver qué datos tenemos que analizar qué datos podemos sacar de lo que ya debemos de conocer. Y siempre, bueno, no siempre, pero habitualmente la caída en el diodo va a ser de 0.7 volts. En un diodo normalmente nunca nos van a dar corriente. ¿Por qué? Ahorita ya empiezan cuestiones como medias extrañas.
A mí me pasaba así, pero ¿qué onda? O sea, en una resistencia normal, porque esta se carga, una resistencia normal, dices, es que si yo le muevo el voltaje me va a variar la corriente y viceversa. Sí, eso es la idea. Pero en un diodo, al diodo le vale totalmente sombrilla, bueno, hasta cierto punto, ¿no? ¿Qué voltaje yo le ponga aquí? El diodo dice, pues mira, mi cuate, por mí toda la vida van a caer 0.7 volts. Y hazle como quieras, me puedes poner 100 volts, me puedes poner 50, pueden pasar 10, puede pasar 1 ampere, pueden pasar 100 amperes, no me importa. Pero en mí solamente van a caer 7 volts y fin de la historia. Entonces se empiezan a dar cuenta que tienen comportamientos distintos. Una resistencia no tiene un valor fijo de voltaje y de corriente, pero un diodo solamente va a tener fijo algo siempre, el voltaje. La corriente puede variar, eso es un hecho, pero su voltaje es de, pues mira, el 0.7 volts a mí nadie lo toca, ¿no? Es eso y fin. Entonces solamente necesito que comprendan eso. Es bien claro que en él siempre van a caer 0.7 volts y fin de la historia. Entonces son datos que vamos a tener ya por default. Otra cuestión, pueden pensar, bueno, ¿y este número qué onda, no? ¿De dónde salió? ¿Por qué lo pusieron? Bueno, hasta el momento no hemos visto algo llamado datasheet. Así que, ¿data qué? En español, hoja de especificaciones. Así como ustedes tienen un acta de nacimiento y tienen una curva y todo lo que ustedes quieran, un diodo tiene una hoja de especificaciones y se llama datasheet. Entonces, todo componente electrónico tiene una hoja de datos, una hoja de especificaciones. ¿Cómo la van a encontrar? Le van a poner datasheet y le van a poner el código que tiene. Esa es otra cuestión. Todos los componentes electrónicos tienen un nombre. O sea, su primer nombre es ¿qué cosa es? Es un diodo, ok. Su apellido es ¿qué código tiene? En este caso estábamos viendo el 1N4001. Es lo que dice esto. Este diodo se llama 1N4001 y si van a la tienda a comprarlo así lo van a pedir. Así de, y en serio, la persona va a entender, sí, porque sabe que es un diodo 1N4001. Esto es una hoja de especificaciones. Otro detalle más, esto está en inglés. Pueden preguntar, ¿y está en español? No. Fin, ya. No, en español no hay. Sí se van a llegar a encontrar datasheets en español, pero por gente que los tradujo. Pero oficialmente el fabricante no hace datasheet en español. Es que para los que se preguntan, ¿y es necesario saber inglés? Pues dímelo tú. Tienes que leer esto. Ya. Y como se los he dicho y se los comentaba antes que salíamos de vacaciones, al mundo no le interesa y ni le va a importar si sabes inglés o no, menos le va a interesar si te gusta o no. Simplemente así son las cosas y se acabó. Entonces vamos a ver el datasheet. Bueno, regreso al inicio. Un datasheet es una hoja de especificaciones. En esta hoja de especificaciones nos va a decir las tolerancias y cómo funciona el diodo en cuestión. En este caso, la empresa es el Berkshire, no sé dónde sea. Esta hoja de especificaciones corresponde al diodo 1N4001, 1N4002. Bueno, esto se llama la familia 1N4000 algo. ¿Por qué? Porque va desde el 4001, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 hasta el 7. Esta es la familia de estos diodos. De ahí, la primera parte me va a decir qué es. Me está diciendo que es, bueno, aquí no dice diodo, pero es un diodo rectificador de propósito general. Voy a acercar. Diodo rectificador de propósito general de plástico. No se va a notar mucho que sea de plástico, pero se conoce que es plástico porque hay elementos de cerámica. Aquí me está diciendo que tiene un voltaje de fuga bajo, que tiene poca pérdida de corriente, que es de alta frecuencia de corriente de forward, de polarización directa. Yo sé que ahorita, pero qué rayos, ¿no? Es normal, es la primera vez que ven un datasheet. No les estoy pidiendo que sean expertos en datasheet, solamente les estoy diciendo que pongan atención, que sepan identificar un datasheet, que logren entender un poco de lo que dice esto, que no siempre todo es bien importante porque depende de la aplicación.
Aquí cuestiones bien importantes en un datasheet. La corriente de forward, que es la corriente que puede pasar en él, en polarización directa. Corriente de forward es corriente de polarización directa. Un datasheet es un resumen del componente, pero es demasiado técnico. ¿Qué quiere decir? Que no tan fácil le vas a entender todo lo que trae, porque si no conoces la teoría no vas a entender muchos términos. De que tampoco voy a explicar todos, porque solamente voy a decir los que más interesan. Conforme vayan avanzando y vayan leyendo libros de electrónica, van a entender muchos términos que vienen aquí. Ok, estas son las características generales del diodo. Dices, ok, pues sí me sirve, ¿no? El segundo punto, en la hoja de datos les va a decir qué tipo de encapsulado es decir, cómo es físicamente, porque esto se ocupa cuando tienen que hacer placas y van a ponerlo y lo van a soldar, ¿no? Entonces en este caso me está diciendo que el diodo tiene esta formita y que este tipo de encapsulado se llama DO41. Esto es su encapsulado, su forma física. Esta forma se llama DO41. Aquí características principales. Puede pasar en él una corriente de 1 ampere, un voltaje RRM de 50, 100, 200 hasta 1000 volts. Puede soportar corrientes en ola, es decir, como picos de voltaje, no de corriente, en este caso de 30 amperes. El voltaje de forward es de 1.1 y se pueden pensar, pero bueno, es que ¿cómo es que todo esto aplica a esto? Bueno, es que si tienen características distintas. Se dan cuenta, en nuestro circuito nos decía, tienes un N4001, ok, máximo voltaje de bloqueo, es el en polarización inversa, 50 volts, aquí está, 50, dice voltaje DC, la unidad 50, que diga voltaje. ¿Esto qué significa? Que si lo conectas al revés y lo pasas de 50 volts a un N4001, lo quemas. Ya, eso significa, no te compliques. Yo siempre que les recomiendo compren puro N4007 porque es el que soporta más cosas. Está diciendo corriente, bueno, lo voy a sacar más. Corriente máxima promedio de rectificación en forward, en polarización directa. Yo luego, para mí es muy común decirles términos en inglés. Bueno, mi inglés es malo, pero cuando sea corriente de polarización directa es la forward. Forward es como seguir, pero aquí no sería seguir, aquí es que está polarizado correctamente. Entonces me está diciendo que el diodo soporta máximo 1 ampere. En cuestiones ideales, el diodo, que les decía yo, es el diodo, pues mira, hazle como quieras el cuate, por mí puede pasar la corriente que se te ocurra, pero los 0.7 volts nadie los va a mover. Efectivamente, nadie los va a mover, pero en este caso este diodo soporta solamente 1 ampere como máximo. Si nosotros empezamos a moverle a esta resistencia y le empezamos a reducir, haciendo y forzando que la pila nos llegue a dar más de 1 ampere, el diodo se quema. Listo, adiós al diodo. Entonces en ese punto hay que poner atención a las cuestiones del datasheet. Entonces dices, ok, soporta 1 ampere como máximo. Bien, la parte que más nos va a interesar es la corriente máxima que él soporte, que en este caso es 1 ampere. Y en ocasiones el voltaje inverso, que es esto, y está voltaje en reversa, pico repetitivo máximo. Entonces esto también nos va a llegar a interesar. El resto ahorita no mucho, todo esto no. Siempre o normalmente van a venir grafiquitas. Aquí está parámetros, características eléctricas, máximo voltaje, no te diga máximo, máximo voltaje de forward. Este está diciendo que puede llegar a tener 1.1 volts. Ve que les decía del 0.7. Bueno, este dice que puede llegar a tener hasta 1.1 con la corriente de 1 ampere. Y pues ya, acá tenemos gráficas. Siempre se van a topar con gráficas en los datasheets. Estas gráficas ya son avanzadas. Y bueno, aquí está la parte física. Y bueno, ya que estoy viendo eso, vamos a aprovechar para ver la parte física de un diodo. Ya vemos el símbolo, ya vimos que es una flecha, pero físicamente ¿cómo es? Físicamente es así se lo van a topar habitualmente. Y aquí pueden pensar, bueno, ¿y cómo le voy a hacer para identificarlo físicamente? Bueno, bien sencillo. El diodo tiene una bandita gris de un lado. Esa bandita gris que está en un lado
es la parte negativa, ¿ya? O sea, físicamente, bueno, en el símbolo tiene una línea, bueno, físicamente tiene una bandita o una línea también, podríamos decirle, gris, que es la que indica cuál es su lado negativo. Así de simple. Aquí tenemos otro símbolo, que diga otro componente, otro diodo. Siempre van a verlos así. Tienen unos numeritos en el cuerpo, y esos numeritos del cuerpo es el código que tienen para identificarlo. Entonces estos son, aquí por ejemplo dice 1N, bueno, aquí no se alcanza a ver el 1, pero dice 1N54 y tanto. Este es otro diodo, no es el propósito general, pero no es rectificador. Aquí está la comparativa de el símbolo con la parte física. Les decía, donde tiene esa rayita plateada es el lado negativo, y el otro lado pues sería el lado positivo. Listo. Así se identifica un diodo. También los van a encontrar en este formato, que son como naranjitas, pero aquí tienen una bandita o una línea negra. Es exactamente igual. Siempre que vean ustedes la rayita, depende del lado, es el lado negativo. Identificar un diodo es bastante sencillo. Hay otros diseños de diodos, pero son muy raros y habitualmente en lo normal no se lo van a topar. Por ejemplo, estos se ven raros, también son diodos, pero estos son diodos de potencia. Aquí un tip: entre un componente entre más grande y gordo sea, significa que va a soportar más corriente y más voltaje. Cuando abran un microondas se van a encontrar con un diodo y está bastante gordo, que es el que llega al transformador. Entonces, pues como tal, eso es un diodo. El montaje de superficie son estos. Igual también tienen una rayita. Siempre revisen el cuerpo del componente y trae alguna rayita. Normalmente es que es el lado negativo. Eso es con respecto a un diodo rectificador o también diodo de propósito general. Y bueno, ya estamos viendo el datasheet. Por ejemplo, dicen, bueno, ¿y cómo encuentro un datasheet, por ejemplo, de un LED, no? Bueno, datasheet de diodo, no que diga de un LED, vamos a poner LED rojo. Bueno, tiene que ser en inglés de preferencia. Aquí está, por ejemplo, aquí tenemos el datasheet de un LED rojo de 5 milímetros, que es el más normal. Ahí les da las especificaciones y bueno, físicamente, ¿no? Y cuestiones técnicas aquí están. Esto los vamos a ver cuando veamos diodos, que diga LEDs, pues ya estamos viendo diodos, ¿no? Pero bueno, eso es un ejemplo. Vamos a seguir. Ahora aquí tenemos otro circuito. En este caso tengo 12 volts y 1 kilo, ¿no? Aquí le voy a dibujar otra fuente. Tengo el diodo y tengo mi resistencia. Esto es de 1 kilo, esto es de 12 volts. Y la pregunta aquí es, ¿cuál es la corriente en la resistencia? Pregunta del millón, ¿cuál es la corriente en la resistencia? Perfecto. Regresamos a ver qué tenemos. La fuente es de 12, el diodo no me están diciendo nada, por lo tanto voy a tomar de que es de 0.7 volts, ¿ok? ¿Cómo le hacemos? Estamos viendo que esto es un circuito serie, entonces sabemos que el voltaje total va a ser igual a la suma del voltaje del diodo más el voltaje de la resistencia. Entonces esto está en serie. Tenemos que esta es nuestra fórmula. Sabemos que la suma de los voltajes, ¿no? Entonces pues solo nos queda despejar voltaje en R, voltaje total menos voltaje en el diodo. Esto sabemos que son 12 volts menos 0.7. Esto me va a dar 11.3 volts. Ok, ya tengo el voltaje en la resistencia, pero me están pidiendo la corriente. Ok, bueno, súper fácil. Ya sabemos que tenemos ley de Ohm, ya sé que el voltaje va arriba. ¿Y qué me falta? Bueno, ya tengo el voltaje, necesito conocer la corriente, la resistencia. Entonces sería el voltaje. ¿Cuál es el voltaje en la resistencia? Ok, es de 11.3 volts y una resistencia de 1 kilo. Perfecto. Esto me da 11.3 miliamperes. Ahí está. Ya conocemos pues cuál es la corriente. Si no me creen, pues hagan la división. Es 11.3 entre 1, pues me va a dar 11.3. Y abajo hay 1 kilo. Y pues arriba me va a dar 1000. Ahí está. Entonces, así de simple. Si están observando,
estamos repitiendo exactamente lo que ya hemos visto. Circuito serie, cómo se comporta el voltaje en serie y ley de Ohm. No hemos visto otra cosa. Acabamos de agregar el diodo y todo lo que están aprendiendo es cuál es su comportamiento. De ahí en fuera no cambió nada. Es para que vean que es bastante sencillo. Nos están pidiendo la corriente en el diodo y de nuevo esto es regresar a lo básico, a la teoría básica. Primer punto, dices ok, tengo que poner el voltaje al diodo. Listo. Siguiente punto, necesito conocer, bueno, me están pidiendo la corriente, ¿no? Ok, la corriente en serie es igual, pero el voltaje no. Por lo tanto, y conozco el voltaje en el diodo, sí, pero la corriente no sé cuál sea, porque no me han dicho otro dato. Además, al estar en serie, dices, ok, si está en serie, veo a la otra resistencia y digo, pero no me están dando tampoco su corriente. Si me estuvieran dando la de ella, pues listo, ya la tengo. Pero no es así. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular la corriente en la resistencia para conocer a la del diodo. Entonces, ¿qué nos queda? Aquí ya me voy a saltar la primera ecuación. Entonces, voltaje en resistencia es de 12 menos 0.7. Esto me da 11.3. Bien, ya tengo el voltaje en la resistencia. Pues ahora lo que voy a hacer va a ser calcular la corriente en la resistencia. Entonces serían 11.3 volts entre 470 ohms. Esto me va a dar, entonces serían 11.3 volts entre 470. Me está dando 24 miliamperes. No, sería 24.04 miliamperes. Entonces, ya dice la teoría que la corriente total es igual a la corriente en todos los elementos, en este caso sería la resistencia, y por lo tanto esto es igual a la del diodo. Entonces, como estos son iguales, pues digo, pues es listo. Si la corriente en la resistencia es 24 miliamperes, por lo tanto también es la misma para el diodo. Sería la corriente que está fluyendo aquí. Así de simple y así de fácil. Hemos visto pura polarización directa. Acuérdense, polarización directa es que el positivo esté conectado, bueno, el positivo de la fuente esté conectado al positivo del diodo. Este es el menos y este es el menos. Esto cómo se lee o cómo se asignan los polos. Una resistencia, ya lo hablamos, no tiene polaridad, pero al conectarse a una fuente automáticamente adquiere una. Entonces, si este lado es positivo, pues este lado es negativo. Y de ahí el que sigue. Dice, ok, viene del positivo, es positivo y es negativo. Es bastante sencillo. Cuando tienes una fuente, cuando tienes dos fuentes o tres fuentes y cuanta cosa encima, ya se empieza a poner complicado el asunto.